vemos en el tema, pero por ahora entonces vamos a verlo en el texto, ¿ok? Jueces capítulo 6, ¿ok? ¿Estamos allí? Hoy la enseñanza se titula ¿Seré yo maestro? ¿Se acuerda quién dijo eso? Esa frase, ¿quién se la escuchó a usted? Esas palabras. A Judas. ¿Cómo dijo Judas? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y están en un contexto esas palabras de alguien que estaba siendo acusado de que iba a hacer algo malo, ¿no? Pero vamos a ver ahora ese ¿seré yo maestro? Desde otro punto de vista. Entonces pregúntele que se al lado, ¿seré yo maestro? Pregúntele. ¿Seré yo? Ahora cuando te lo esté, ¿quién sabe? De pronto sí, dígale, de pronto sí. Sí. De pronto sí, ok. Vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu grande amor, por tu misericordia, porque a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestra humanidad, tú sigues siendo Dios y a pesar de nuestras situaciones humanas, tú sigues siendo Dios y tú te sigues moviendo a pesar de las dificultades, de los tiempos, de las edades. Señor, pongo delante de tu presencia esta enseñanza y ruego que hables a través de ella a cada persona que está aquí en este lugar. Suplico, Señor, tu bendición. Suplico, Padre, que tú hables y que esta palabra que tú has dejado escrita y que has inspirado, Señor, hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a leer un poco acerca de este personaje llamado Gedeón. Eh, y vamos a mirar el versículo 1 y 2. ¿Listo? ¿Están todos allí? ¿Cómo dicen? ¿Listo? ¿Qué estaba pasando acá? ¿Quién me dice qué pasó ahí? Recuerde que siempre que leemos la Biblia, a veces no entendemos lo que leemos, y así que tenemos que entender lo que leemos. ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué pasó entonces? Ajá. ¿Y qué tiene que hacer los de Israel? Tienen que esconderse, ¿cierto? Es interesante que este capítulo empieza diciendo, los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Tú tienes otra versión allí? Por favor. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Oye, oiga bien lo que va a empezar a pasar acá y voy a pedirle que no pierda el hilo de lo que vamos a empezar a hablar. Entonces, empieza el texto diciendo que, ¿qué hicieron los judíos, los israelitas? Hicieron lo que ofende, lo malo delante de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? El Señor los entregó en manos de los madianitas. ¿Qué hacían los madianitas? Los atacaban, bueno, aquí más adelante vemos que los despojaban, que cuando estaban los sembrados y las cosechas, venían los madianitas y les arrasaban, les quitaban todo. Exactamente. ¿Y qué tienen que hacer los israelitas entonces? Esconderse. Ahora, voy a pedir que usted vaya conmigo poco a poco porque recuerde que lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza fue escrito. ¿Ok? Recuerden lo que la palabra dice. Aquí empezamos a ver algo que está ocurriendo y es que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó en manos de los madianitas. Pero eso suena como muy revanchista. Eso suena, como que hicieron lo malo delante mío, ahora voy a entregarlos allá a que los perjudiquen, a que les hagan todo lo malo. Y a veces parece un Dios tirano, ¿cierto? O mejor, un Dios revanchista. Pero los que somos padres, aquí quienes somos padres, ¿ok? Sabemos, sabemos que, o sea, cuando yo fui papá y en la medida que he sido padre, he ido conociendo más cómo opera el Señor. Y no es que el Señor haya cogido a los israelitas y ya, como no me hicieron caso, como me hicieron lo malo, ahora los voy a poner a que les peguen. Hago una pregunta, usted como papá, si su hijo le hace algo malo, ¿se le entrega al vecino para que le pegue? Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ve? ¿Tengo que entender?
Claro, hay un pero, claro, no es así. Entonces, cuál es lo que hay de fondo ahí? Si su hijo se porta mal en la casa, usted dice, ah, se portó mal, ¿cierto? Ahora va a sacarlo allá para que el perro del vecino lo muerda. Y lo saca y cierra la puerta y, ah, de malas, ya le mandó no hacerme caso y hacerlo malo ante mis ojos. ¿Sí? ¿Usted hace eso? ¿Sí o no que no? Pero eso parece que está pasando ahí. Mire que eso me ha cuestionado. Porque pareciera que Dios hiciera eso. Ah, se portaron mal, pues ahora los voy a entregar a los enemigos para que les vuelven y les hagan nada. O sea, nuestro padre está haciendo eso. Pero entonces ahora, pero cuando yo soy papá, yo empiezo a entender que algo está ahí pasando de fondo. No es que Dios sea un Dios revanchista. Es que los hijos de Israel decidieron alejarse de quién. Y Dios dejó que pagaran sus consecuencias. Sino que el texto al decirlo lo dice de esa manera, ¿cierto? Ahora, ¿por qué yo puedo pensar que no es así? Porque yo soy papá y yo no haría, por más que Mateo se me porte mal, yo se lo entrego al vecino ni el perro de lado para que lo muerda. Ni lo saco a la calle para que además las que le mando allá a usted. No, yo no, o sea, por más que se porte Mateo mal conmigo, yo no soy capaz de hacer eso. Ahora, y miren lo que dice la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Entonces, me cuesta pensar entonces que Dios esté haciendo eso. Pero entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que cuando el pueblo se aleja, Dios sí hace algo que a veces no hacemos nosotros. ¿Qué hace papá y mamá? No, hijito mío, no ven para acá. No, Dios sí deja que se vaya. Y está eso claro del hijo pródigo. Uno se quería ir y el padre, no, hijo mío, no te vayas, quédate, ¿qué quieres? No, no, no quiero. No, si quiere ir, mi hijo, bien pueda. O sea, el Señor no, escuche bien. Y le pido que usted entienda un poquito esto que deseo transmitir acá. En la parábola del hijo pródigo se está evidenciando Dios como padre y dos tipos de hijos. Está hablándonos del amor de Dios y de cómo se porta el ser humano. Le está diciendo que Dios, a que se quiere ir, ¿qué pasa? No lo detiene. Pero si está en la casa, le va a dar todo y lo va a tener bien. Si se quiere ir, no lo detiene. Y si quiere volver, lo perdona y lo restaura, aunque tiene que pagar consecuencias. Nos está mostrando ese patrón de Dios, como pena a Dios. Y aquí se está viendo algo igual. Los hijos de Israel abandonaron, se apartaron de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los dejó ir. ¿Y quiénes estaban por ahí? Los madianitas, ¿cierto? Me acuerdo una vez que Mateo, cuando Mateo estaba como Samuelito, como de unos 3 años, eh, fuimos a Piscilago y entonces como todo niño ve campo abierto que quiere hacer todo niño. Correr, ¿sí o no? Eso veía, y eso quería, él quería tragarse Piscilago ya bajo sus pies. Le encantaba correr mucho, aún todavía le gusta correr mucho, imagínense, más chiquitín. Le decimos el Mateito veloz, arranca. Y entonces íbamos bajando ¿cómo llamamos? Hacia el lago, hacia los botes. Y claro, era una ladera y no lo podemos dejar correr ahí, pero este bendito empieza a molestar y a fastidiar hasta el punto que ya nos estaba haciendo era discutir a Liliana y a mí porque quería correr y nos estaba amargando el rato. Entonces le dije a Liliana, bueno, dejémoslo correr. Liliana obviamente sabía lo que iba a pasar y no, y estaba generando ya una discusión entre los dos, pero nos estaba amargando el rato, así que no, vamos a dejar, ya sabemos lo que va a pasar, hay que dejarlo, que corre y que se estrelle. Ahora yo hago una pregunta, ¿yo lo entregué en manos del piso? Él quiso soltarse de mi mano, yo no quería, la mamá tampoco, pero él insistía y le dejamos hacer lo que quiso. Apartarse de la mano de papá, soltarse de la mano de papá. Si alguien le hubiera escrito ahí, y entonces Walter entregó su hijo a un tiestazo. Y entonces Walter entregó su hijo a un golpe o a un porrazo, ¿cierto? ¿No? O sea, yo no dije, y ahora te voy a soltar para que te pegues y te des cuenta. No, yo no lo hice de revanchista. O sea, me tocó soltarlo porque es que él quería soltarse. Y como papá, y como con 3 dedos de frente que uno pueda tener, sabe lo que puede pasar cuando un niño le gana la ladera, ¿no?
Pues tratamos de, lo solté, le dije, Liliana, ya sabemos lo que va a pasar, preparémonos, ya más bien, o sea, preparémonos, que ya sabemos lo que va a pasar, soltémoslo, ¿cierto? Y entonces lo dejamos correr, pero yo me lo fui detrás, ¿cierto? Uno no puede dejar de ser papá finalmente. Pero efectivamente, más adelante le ganó la inercia y ¡pa! Al piso. ¿Qué creen que hizo en ese momento? ¡Ah! Y ahí para arriba estuvimos en paz, en santa paz estuvimos ahí para arriba. Fue la única manera, dejándolo que se estrellara, dejándolo que se golpeara, que se raspara. Y eso pasó acá. Dios tuvo que dejar que el pueblo de Israel se estrellara y se raspara porque se quiso soltar de él. Y entonces lo entregó en manos de Madián, pero no, escuche bien, no fue un Dios revanchista. Es que a veces creemos que a veces Dios la coge como si fuera, a veces como somos nosotros pensamos que es Dios, ¿cierto? Pero Él no es revanchista, Él simplemente si usted no quiere andar de su mano, Él no lo va a obligar. Entonces lo va a soltar. Entonces usted se va a estrellar, pero luego no le eche la culpa o no le echemos la culpa a Dios. Entonces Mateo, pues ay papá, sí me pegué por su culpa. No, qué pena, pero yo te tenía de la mano y tú te quisiste soltar. Así que asumiste las consecuencias de una decisión. Pero ahora aquí está pasando algo interesante, ¿cierto? El hecho es que el pueblo de Israel estaba mal. Y cuando estamos lejos de Dios, nosotros tratamos de resolver las cosas a nuestro modo. Diga conmigo, cuando estamos lejos de Dios, intentamos resolver las cosas a nuestro modo. ¿Cierto? Claro, uno busca soluciones y de alguna manera las encuentra. El hijo pródigo encontró una solución, ir a trabajar como cuidador de cerdos ante la situación, ¿cierto? ¿Cuál fue la solución que encontró esta gente? Ellos buscaron una solución, esconderse en cuevas, ¿cierto? De la mano de los enemigos, pero empezaron a clamar a Dios. ¿Ok? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a clamar a Dios. Mira lo que dice el verso 7. Lea conmigo el verso 7, ¿qué dice? El 8, ¿qué dice? Muy bien, ahora, ¿qué pasó cuando los hijos de Israel clamaron a Dios? Dios escuchó y envió un profeta. O sea, si ellos hubieran clamado antes, ¿qué pasa? Antes les envía. Pero como ellos trataron de solucionar a su manera, ¿Dios se metió ahí o no se metió? No se metió. Ellos ofendieron al Señor, se soltaron de la mano de Dios y Dios los dejó que se fueran. Asumieron consecuencias. ¿Qué hicieron los israelitas? Intentaron solucionarla a su. Los que tienen reunión de niños ya pueden subir al segundo piso. Quisieron solucionarlo ¿cómo? A su manera. ¿Pero les funcionó? ¿Cuál fue la manera de ellos? Esconder las cosas, esconder el fruto. Pero entonces, ¿qué pasó? Y Dios les escuchó. Y aquí donde a ver, ¿quién recuerda cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Seré yo maestro? El hecho es que aquí ya tenemos un problema. ¿Qué tenemos acá? Un problema. El pueblo de Israel se ha alejado de Dios, Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Recuerden, era un Dios revanchista. Yo no entregaría a mi hijo al vecino para que le pegara, siendo yo imperfecto, limitado, cuanto más Dios, ¿cierto? Así que Dios dejó que asumiera sus consecuencias. Las consecuencias es que trajo pobreza, trajo destrucción. Y ellos quisieron solucionarlo a su manera, ¿cierto? Porque los seres humanos a veces queremos arreglárnosla sin Dios, ¿cierto? Queremos arreglárnosla sin Dios pero llegó un punto donde fue inaguantable. Ellos quisieron entonces ocultar las cosechas, quisieron ocultarse y dice la palabra que ellos entonces cuando había cosechas las ocultaban y las guardaban y las escondían para que los madianitas no vinieran a robarlas, porque eso era lo que hacían, se robaban las cosechas. Pero llegó un punto que fue inaguantable y clamaron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Envió un profeta, envió un ángel, ¿cierto? Y entonces voy a pedir que usted lea el verso 11.
¿Qué dice el verso 11? No entendí nada. A la una, a las dos y a las tres. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar. ¿Para qué? ¿Cómo encontraron? ¿Cómo aquí aparece ese personaje? ¿Cómo aparece Gedeón? Aparece como un gran paladín preparando su armadura y preparando su espada. ¿Cómo aparece aquí Gedeón? Aparece en la historia, hagamos de cuenta que eso es una obra de teatro, vamos a hacer la obra de teatro de Gedeón. Y entonces aparece Gedeón en la escena. ¿Cómo aparece Gedeón en la escena? ¿Y qué? ¿Pero qué estaba haciendo además? Terminemos de leer el texto. Para esconderlo. O sea, el hombre aparece en escena no como un gran guerrero, sino como alguien, sí, alguien que está actuando de acuerdo a la solución que el pueblo tenía, ¿no? Tratar de solucionar las cosas por su cuenta. Pero entonces, dice el verso 12, ¿qué le dice el verso 12? Y el verso 13, ¿qué dice? Gracias. Muy bien. Escuche bien, aquí aparentemente el ángel dice dos cosas, dice dos grandes contradicciones, el ángel. Oiga bien, el ángel aquí aparentemente dice dos grandes contradicciones. La primera que le dice, ¿cuál es? ¿Qué le dice? Por favor, lea el verso 12. ¿Cuál es qué es lo primero que le dice a Gedeón? Gracias, Jehová está contigo. La segunda, ¿cuál es? Varón esforzado y valiente. Son aparentemente dos contradicciones. ¿Por qué? Porque le dice Jehová está contigo y que contesta Gedeón, pero ¿cómo va a estar con nosotros si miro cómo nos tienen los madianitas, miro cómo estamos de empobrecidos, miro cómo estamos en la inmunda, Señor, ¿cómo es que tú estás con nosotros? Hay una aparente contradicción. Y la otra le dice varón esforzado y valiente. ¿Cuál es esforzado y valiente? ¿Qué estaba haciendo? Escondiéndose. O sea, no lo encontró con una armadura sobre un caballo blanco y con una espada. Varón esforzado y valiente. Lo encontró allá escondiéndose. Aparentemente ya hay dos, pero ¿será que las hay realmente? Y aquí escúcheme bien lo que quiero decirle. Muchas veces hay situaciones difíciles en nuestra vida donde creemos que Dios no está. Pasamos situaciones difíciles como país o como iglesia o como familias o como personas y creemos que Dios no está. Y voy a tomar el ejemplo que coloqué con Mateo. ¿Se acuerda cuando le dije que yo lo dejé correr? ¿Qué hice yo? Me le fui detrás. Sí, la solté, pero yo me le fui detrás. Ahora, ¿Mateo vio eso? No. ¿Ve? A pesar de que yo solté a Mateo y a pesar de que sabía lo que iba a pasarle, no lo perdí de vista. Yo estaba con Mateo. Y si yo como ser humano finito, con errores y defectos y fallas, pude hacer eso con mi hijo, ¿qué cree que hace Dios con usted y conmigo? Y encontré algo aquí muy especial. Aunque usted y yo nos soltemos de la mano o queramos hacer cosas que ofenden al Señor, si usted es un hijo o una hija de Dios, el Señor, claro, tendrá que soltarlo, pero Él no te perderá de vista. Él no te pierde de vista. Cuando tú clames a Él, Él va a estar listo, porque Él no nos pierde de vista. Y aunque parezca que se está derrumbando muchas cosas en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en el país, ¿cierto? Él ha tenido que dejarnos cuando nos alejamos de Él, pero Él no nos pierde de vista. A veces queremos porque no salen las cosas como queremos, porque no tenemos lo que deseamos, porque no nos sentimos mejor, entonces que Dios no está con nosotros. Lo que pasa es que en ocasiones, escúchese bien esto que voy a también a decirle, en ocasiones Dios va a soltarte y va a dejarte y va a quitar hasta su presencia de tu vida y mi vida para ver cómo reaccionamos. Pero no porque Él no sepa cómo vamos a reaccionar nosotros porque Él lo sabe todo, sino para que nosotros sepamos cómo reaccionamos. Escúchese bien,
cuando supuestamente no sentimos su presencia. ¿Cómo somos nosotros cuando no sentimos su bendición, cuando no sentimos la presencia, cuando las cosas no marchan bien? Eso descubre realmente lo que hay en nuestro corazón. No es que Dios no lo sepa, es que a veces no lo sabemos nosotros. Y Dios permite a veces, escuche bien eso que estoy diciendo, y ojalá pueda hacerme entender eso que estoy queriendo decir. Y Dios va a dejarte en ocasiones que te sueltes y te vayas, y se va a alejar de ti, aunque no te va a perder de vista, para que se descubra qué es lo que hay en tu corazón y en el mío. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta quiénes somos, hasta que alguna situación nos ponen bajo presión. Cuando algo nos pone bajo presión, resulta saliendo de nosotros cosas que tenemos y que somos y que no nos damos cuenta, que no nos gustan, pero que ahí están y que salen. Entonces, y que entonces Dios dice, mira lo que está saliendo de ti, mira eso es lo que tengo que empezar a tratar. Alguna vez escuché un relato muy interesante. Voy a tratar de parafrasearlo porque es largo y no me acuerdo entre otras cosas muy bien, pero esta es la esencia. Él dice, ¿qué es lo que sale de ti cuando te exprimen? ¿No? Si yo cojo una naranja y la aprieto, ¿qué sale? Va a salir lo que está por dentro. Pero si yo cojo un banano y aprieto, ¿cierto? Ahora digamos que yo tengo una fruta envuelta en papel, como hacen las mamás, en papel Reynolds, gracias. Entonces, ¿qué hay ahí? Pero yo voy a cogerla y la voy a apretar. La voy a apretar. ¿Qué va a salir de ahí? Lo que haya por dentro. Si es manzana, manzana. Si es banano, banano. Si es papaya, papaya. Si es la que sea. Ahora, cuando las situaciones y la vida te apretan, ¿qué sale? Lo que hay dentro de cada uno. Y a veces Dios va a permitir que eso pase. Él sabe lo que hay dentro. Pero usted y yo de pronto no. Hay un texto que me viene ahora a la mente, donde creo que pasó con el rey Ezequías. Escuche bien esto que dice la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios se alejó de Ezequías para que se descubriera lo que había en su corazón. En ocasiones usted no va a sentir la presencia de Dios. En ocasiones usted va a sentir que esto no tiene mucho sentido. Creo que todos pasamos por eso. Le pasó al mismo Señor Jesús. En ocasiones usted va a sentir que Dios lo abandonó, ¿sabe? Duro eso. Pero ese momento debe llegar. ¿Para que qué? Para que se descubra lo que hay en nuestro corazón. Y entonces nos demos cuenta realmente quiénes somos y qué somos de verdad. Cuando estamos bajo presión, se empieza a descubrir quiénes somos. Y eso nos muestra las áreas que Dios tiene que seguir tratando en nuestra vida. Y entonces dice la palabra que Dios se alejó de Ezequías para descubrir lo que había en su corazón. El Señor Jesús dijo en la cruz en un momento, Padre, Padre, es una de las 7 palabras que dijo el Señor allí. ¿Por qué me has abandonado? Dios tuvo que dejar por un momento a su propio hijo. Y sabemos por qué fue, ¿no? Porque el pecado del mundo estaba siendo pagado por él y Dios no pudo ni siquiera estar ahí. Wow. Pero quiero decirle, mi hermano, que va a llegar un momento y Dios nos ayude, porque yo creo que ya algunos hemos pasado por eso, donde no va a estar. Donde no va a estar Dios, donde no va a estar la iglesia, donde no van a estar nuestros hermanos, donde no va a estar la familia, y vamos a tener que decir, Señor, ¿dónde estás que me has abandonado? Póngale mucho cuidado si usted ha sentido así en algún momento que se está descubriendo su corazón, y si le llega a pasar, Dios nos ayude, que va a descubrirse allí en nuestro corazón. Así que a veces Dios va a permitir que
las situaciones sean difíciles para descubrir lo que hay en el corazón. Ahora, el Señor permitió que este pueblo fuera exprimido, literalmente lo exprimieron porque le quitaron sus ganados, sus cosechas, los estaban exprimiendo y se reveló lo que había en su corazón. Y por tiempo no vamos a leerlo, pero aquí el ángel dice: miren, yo a ustedes los saqué de la tierra de Egipto, pero ustedes se apartaron de mí. Yo les prometí, pero ustedes, o sea, el Señor estaba diciéndoles: miren, lo que está pasando acá es infidelidad. Se está descubriendo un corazón rebelde, se descubre un corazón infiel. Esto no ha pasado porque yo no esté con ustedes. Eso está pasando porque ustedes se alejaron de mí. Mira la diferencia. Si mi hijo Mateo me preguntara: papá, ¿por qué estoy raspado? Yo le dije: eso no pasó porque yo no estoy contigo. Eso pasó porque tú te soltaste de mi mano. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Pero aunque eso es importante tratarlo, aún hay algo importante que es el tema central de esa enseñanza. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el título? ¿Seré yo maestro? Aquí ya hay una situación difícil en este país, en esta nación. Y mientras yo hablo de esto, yo le pido que usted lo transfiera a su vida, lo transfiera a su familia, a su trabajo, a nuestra iglesia, a la estancia. Transfiéralo porque es palabra de Dios para nosotros. Entonces Dios escuchó la voz de clamor de su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Venir a ayudar. Venir a levantar a su hijo, a su pueblo. ¿Cierto? Y le dice a Gedeón dos cosas que son una aparente contradicción. Jehová está contigo. Gedeón le dice: pero ¿cómo, Señor? Le damos el verso siguiente que dice Gedeón, el 13. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora fíjense a ver cómo somos los seres humanos. ¿A quién le estaba echando la culpa ahora a Gedeón? Usted nos entregó en manos de los madianitas. Dios nos entregó. Somos seres complicados, ¿no? O sea, definitivamente el Señor tiene que tener mucha paciencia, mucha gracia y mucho amor con nosotros. Porque aparte de que nosotros nos desconectamos de Él, empezamos a hacer lo que no le agrada a Dios. Hacemos de nuestra vida lo que nos pega la gana, excúseme la expresión. Y cuando sufrimos las consecuencias, tenemos aún el descaro de decir: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? Dios nos ayude, Dios nos perdone, Dios nos guarde. Pero aquí el hecho es que está el pueblo en una situación difícil y el Señor quiere ayudarlo. ¿Quiénes eran las figuras de autoridad en el pueblo de Israel? Alguien que me diga. Habían dos figuras importantes que eran las figuras preponderantes en el pueblo de Israel. Habían tres tipos de figuras realmente: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Esas eran las tres figuras importantes, o sea, como los cargos así importantes cuando usted mira. De hecho, hay libros que se llaman Reyes, hay libros que son de profetas y se habla de los sumos sacerdotes, ¿cierto? Eran tres figuras muy importantes. ¿Cuáles eran? Los reyes, los sacerdotes y los profetas. En ese tiempo que estamos hablando del libro de los jueces, ¿habían reyes? No habían reyes. Entre los reyes, de hecho, a los reyes, el primer rey que comienza es Saúl y está en el libro de Samuel. En el tiempo de los jueces no había reyes, había jueces que eran como pequeños gobernantes que se levantaban de cuando en cuando. Tampoco habían entonces profetas como los conocimos después. ¿Cuál era la figura que quedaba? Sacerdote. Ahora yo hago una pregunta: ¿por qué? Bueno, debo decir lo siguiente: el Señor quería hacer un cambio en su pueblo. ¿Qué quería hacer el Señor? Un cambio, porque el pueblo estaba clamando a Él. Y entonces Dios quería hacer un cambio en ese pueblo. Y Dios debía comenzar con alguien. La pregunta mía es: ¿por qué no comenzó con quién? ¿Quién estaba ahí que tenía liderazgo para comenzar un cambio ahí? El sacerdote. ¿Por qué el Señor no comenzó el cambio con el sacerdote? Si era el hombre que supuestamente estaba en conexión con él. No habían reyes todavía,
No habían profetas todavía. De hecho, aquí viene un profeta que es un ángel que el Señor envía. Pero ¿a quién escoge el Señor? A un hombre común y corriente. Miremos qué tipo de hombre es este. Entonces, mira el verso 15 que dice. Si este hombre se hubiera presentado a un trabajo, ¿sabe qué le hubieran dicho? No nos llame, nosotros lo llamamos. Este personaje no calificaba para ser líder. Era el último en que una empresa, en que un psicólogo se fijaría para darle un cargo de importancia. Eso me llama mucho la atención. Dios no escogió al sacerdote porque era, en términos de lo que podemos entender en el orden bíblico, era quien debería causar una revolución espiritual en el pueblo. El pueblo es alejado de Dios. Sacerdote, ven para acá. Es más, no es claro quién era el sumo sacerdote en ese tiempo. Tocaría hacer una investigación muy exhaustiva para encontrar quién pudiera ser de los hijos de Aarón, que tenía el linaje sacerdotal, quién estaba como sumo. Pero a ese personaje no lo llama Dios. Escoge a un hombre común y corriente. ¿De qué tribu? A ver, ¿qué dice ahí? ¿De qué tribu? De Manasés. Nada que ver con la tribu de Judá, que eran los reyes, nada que ver con los levitas, que eran sacerdotes. Y Dios escoge a este hombre. Y escúcheme bien eso que voy a decirle. Cuando Dios quiere hacer un cambio importante en una familia, óigame bien esto por favor, que nos deja ese texto. Cuando Dios quiere hacer un cambio en una empresa, o el cambio en una institución, o el cambio en una iglesia, Dios comienza con uno. ¿Con cuántos comienza Dios? Con uno. Por favor, contésteme. ¿Con cuántos comienza Dios? Con uno. Dios no necesita dos, no necesita tres, ni cuatro, ni cinco. ¿Cuántos? Uno. Ahora diga, ¿seré yo maestro? ¿Ahora entiende? ¿Seré yo maestro? Estamos esperando siempre que alguien comience muchos cambios. Estamos esperando que alguien sea el que se abandere y haga algo. Pero diga conmigo, ¿seré yo maestro? Se supone que debería ser el sacerdote en este lugar o alguien que estaba en el liderazgo. Algún juez de Israel que estuviera por ahí. Pero no. Dios comenzó con el menos probable. Eso me llama mucho la atención. Y aquí tengo personas de la iglesia que muchos no son líderes, apenas son asistentes, pero Dios puede empezar a hacer grandes cosas con uno que se disponga, o con una que se disponga. Digo una vez conmigo, ¿seré yo maestro? Gedeón estaba esperando tal vez que llegara un paladín y lo salvara de los madianitas. Él mientras tanto estaba escondiendo el trigo o escondiendo la cosecha. Manasés no tenía ni siquiera confianza en sí mismo. De acuerdo a esto, si mandamos a Gedeón al psicólogo, hubiera diagnosticado que era un personaje de baja autoestima, y vamos a verlo después porque aún más. Era un personaje de baja autoestima. No tenía liderazgo, era el menor de la casa de su papá. Era un personaje de baja autoestima. Sin embargo, Dios se fijó en él. Y aquí hay algo muy interesante que quebranta nuestro corazón, y es que Dios ve las cosas que no son como si fueran. Y entonces le dice, el Señor está contigo. Eso no estaba pasando aparentemente, pero el Señor no había perdido de vista al pueblo, a pesar de que se había soltado de su mano. Ahí estaba él atento a cuando clamaran a él nuevamente. Le dice, varón esforzado y valiente. El Señor no lo estaba viendo como era en ese momento, sino como podría llegar a ser. Escúcheme, mi hermano, Dios es el mejor mentor. Hemos escuchado a los mentores que logran exacerbar de sus seguidores
liderazgo, ¿cierto? Un buen líder de un equipo logra exacerbar, ¿cierto? De sus seguidores, grandes talentos y líderes. Pues Dios es el mejor. De un hombre que no calificaba para nadie, Dios estaba viendo un gran líder. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? Diga Miquel, ¿seré yo maestro? Sí, ahí puede estar sentado el tremendo líder más adelante, no sabemos. Ahí tenemos una gran líder ahí de mamá. Aquí tenemos otra. A veces no confiamos en que Dios pueda hacer cosas con nosotros y creemos que Dios va a levantar a otro. A veces esperamos que Dios haga algo a través de otro. En la iglesia, en la familia, en un trabajo. Y piense esto en esas tres áreas. Tal vez la persona que va a liderar un cambio en su casa es usted. No espere que sea otro. Tal vez quien puede liderar un cambio en un ministerio en la iglesia es usted. No espere que sea otro, no espere que sea otra. Tal vez quien puede liderar un cambio en su lugar de trabajo sea usted. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? Usted no necesita mostrar grandes virtudes de liderazgo que la gente diga, wow, ahí hay un líder. Porque Gedeón calificaba como anti-líder. Si hubieran hecho un escalafón, Gedeón estaba de últimas, porque él mismo se sentía ahí. Repita conmigo una vez más. Para comenzar, para comenzar un movimiento, se necesita uno. Y la historia lo demuestra. Una vez más, para comenzar un movimiento, se necesita uno. Yo estaba viendo un video de Adolf Hitler o Adolfo Hitler. ¿Cómo comenzó él? Solo. Se enlistó al ejército, ¿cierto? En la Primera Guerra Mundial. Les fue mal y el hombre quedó ardido por lo que pasó con su país y empezó y se ganó 2, se ganó 3, cogió 4, se cogió 10 y fue influenciando. De a poquito se ganó el mandato de un partido político y cogió fuerza y luego se mandó de candidato a presidente de la nación y cuando estuvo ahí acabó con todos sus contendores y de ahí para arriba el mundo estuvo en las peores manos. ¿Cómo empezó? Wow, los grandes cambios, para bien o para mal, Dios nos ayude, comienzan con uno. Dios nos ayude, ¿cierto? ¿Quién comenzó la revolución bolivariana aquí en el vecino país? Chávez, y mire cómo volvió este país lo volvió añicos, un mular. Usted no se imagina lo que usted puede lograr con el paso del tiempo si está enfocado y en este caso se pone en las manos de Dios. Los que están acá, tanto servidores, no servidores, como miembros, como asistentes, lo que usted quiera, como se quieran sentir o pensar. ¿Qué usted ve que en la iglesia hace falta? Diga usted conmigo, ¿seré yo maestro? Porque es fácil a veces decir, no, aquí falta, no, aquí se debiera. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? Tal vez eso que falta y que usted está viendo sea usted que tiene que liderarlo. Ah, pero ¿qué tiene que ser el pastor? Bueno, sí, a mí me caben responsabilidades, pero de acuerdo al texto, aquí no empezó el Señor por el sacerdote, ni siquiera por las tribus renombradas de reyes como Judá, de levitas como Leví. Empezó con una, nada que ver. Porque lo que Dios necesita a veces no es lo que no es lo que el mundo cree que se necesita. A veces nosotros, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Samuel, cuando Samuel fue a ungir al rey, ¿se acuerda que salió Eliab, que salieron los primeros? ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? El hombre ve lo que está, pero Dios mira. A veces nosotros catalogamos de un buen líder a alguien, ¿cierto? Pero Dios está mirando
Y a veces hace que para nosotros no calificaría, a veces hace que para nosotros diría, no, este no, resulta que ese sí. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? De pronto tú sientes que nadie cree en ti o que nadie puede pensar que tú seas alguien que pueda hacer algo. Pero ¿qué estará pensando Dios? De pronto Él está viendo ahí un potencial que ni siquiera usted y yo nos hemos dado. Ni siquiera Gedeón sabía lo que podía hacer. Pero hubo algo que hizo Gedeón, obedecer, obedecer. Pero entonces, escuche bien lo que pasó. Voy a pedir que usted mire el verso 24. ¿Qué dice allí el verso 24? ¿Qué dice el verso 25? Wow. ¿Qué le pide ese verso 25? Le está pidiendo dos cosas puntuales. Le hablo otra vez. Leámoslo juntos. Verso 25 una vez más. ¿Cómo dice? Verso 26, ¿qué dice? Ok. ¿Qué dice en el verso, qué le pide Dios en el verso 25? Que tumbe el altar al ídolo Baal, ¿cierto? ¿Y qué le pide el verso 26? Que edifique un altar a Dios. Oiga bien, mi hermano, tengo poco tiempo para esto, pero escuche bien lo que tengo que decirle. Dios no va a poder hacer cosas en tu vida si primero si primero no se derriban los altares a los ídolos y si luego no se le edifica un altar a Él. Dios iba a hacer algo con Gedeón, se lo dijo, voy a usarte, vas a liberar a los madianitas, pero antes de eso, Él tiene que hacer dos cosas importantes. La primera, ¿cuál era? Derribar altares a ídolos y segundo, levantar. Ahora, ¿cómo transferimos eso a nuestro tiempo? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Ay, sí, la virgencita que está allá lo voy a bajar y ese Cristo de allá lo voy a romper. Sí, se refiere a eso. A veces nosotros somos duros con la gente católica y los tratamos de idólatras. Ay, sí, idólatras. Pero nosotros también tenemos ídolos. Un hijo puede ser un ídolo. El esposo o la esposa puede ser un ídolo. Una profesión puede ser un ídolo. Una actividad puede ser un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que yo pongo en primer lugar y lo demás para ir para abajo, lo negocio. Eso es un ídolo. Algo o alguien que se pone en primer lugar y por lo cual sacrifico el resto. Eso se llama ídolo. Abraham tenía un ídolo. ¿Sabe cuál era el ídolo de Abraham? ¿Quién cree que era el ídolo de Abraham? Isaac. ¿Por qué cree que Dios se lo pide? Claro, es que, no, imagínate, este niño se volvió y dice, bueno, me lo entregas. Mire que Abraham no tenía un ídolo de palo, ni de yeso, ni de nada como las culturas. Él tenía, y Dios por eso tiene que decirle a Abraham, entrégame tu hijo. ¿Cuál es tu Isaac? Que tienes que entregar. Creo que tenemos que pensar un poco en eso. Tenemos muchos Isaacs. Y Dios tiene que decirte, entrégame tu Isaac. Y Abraham entonces, ¿qué hizo? Obedeció y lo iba a entregar, ¿cierto? Y dijo, bueno, Abraham, ya sé que por cuanto no me has
reservado ni siquiera a tu hijo, yo sé que ahora sí tranquilo, no le hagas daño al muchacho. Ahora, puede ser que Dios te diga, ok, tu Isaac no me lo des, pero puede ser que te diga, sí, dámelo. Interesante, ¿cierto? ¿Cuál es el ídolo que hay que derribar en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, donde estamos? ¿Qué ídolos toca derribar allí? ¿Qué Isaacs tenemos que entregar? El Señor no iba a hacer nada con Gedeón hasta que no fuera derribado Baal. Interesante, ¿cierto? Pero no solamente derribes a Baal, ahora levante y hazme un altar a mí. No se trata solamente de derribar a Baal, hay que poner al Señor. Recuerden lo que dice la palabra del Nuevo Testamento cuando una persona es liberada, ¿cierto? ¿Cómo queda la casa? Limpia y vacía, y luego el adversario puede otra vez tomar. Hay que llenar ese espacio, hay que quitar a ese Baal, a ese Isaac, y hay que poner al Señor. Y eso debe evidenciarse en cómo gastamos nuestro dinero, en cómo invertimos nuestro tiempo y en cómo establecemos nuestras prioridades. Ahí está el ídolo. Cómo gastas tu dinero, cómo inviertes tu tiempo, oiga, bien eso que estoy diciendo, y cómo defines tus prioridades. Quien esté fuerte en esas tres cosas puede estar siendo el Señor o puede estar siendo un ídolo. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Hay que derribar ese Baal. Leámoslo juntos una vez más. Yo voy a leerlo, usted va a seguirlo. 25, 6:25. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre, que tu padre tiene. Corta también la imagen de Acera, imagínate, tenían dos dios ahí, que están junto a él, y edifica altar a Jehová Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera, o sea, con ese mismo ídolo haga fogata. Ahora, y voy ahora, o sea, ¿a quién escogió Dios? A un hombre insignificante, a un hombre que no parecía tener gran liderazgo. ¿Con cuántos comienza Dios un cambio? ¿Qué quería hacer Dios en Israel? Un cambio. ¿A cuántos escogió? Diga conmigo, ¿seré yo maestro? Aquí en la iglesia tenemos muchos ministerios y tenemos muchos departamentos. Algunos requieren cambios o requieren gente que se mande a liderarlo. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? ¿O se espera que sea otro? Decir, no, es que aquí falta, si aquí no se hace, es que aquí se debiera. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? ¿Qué tal que sea usted que Dios esté llamando para ese cambio? No va a ser de pronto un gran líder de la iglesia, no va a ser de pronto ni siquiera el pastor, Dios me ayude. De pronto va a ser alguien que pase sin pena ni gloria, pero Dios está viendo. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? Y ahora fíjese lo que pasa acá, que también me parece interesante. Ahora entonces, ¿qué dice el verso 27? Listo, vamos a leer la primera frase. ¿Cómo dice la primera frase? Gracias. Ahora, ¿cuántos eran? 11. Sí, exactamente. Eso es una buena pregunta y una buena cosa a observar. No era tan pobre como decía ser, no era tan vaciado. A veces uno se siente más vaciado de lo que es, ¿sí o no? Y pero cuando leímos pensábamos que este era el siervo de todos, pero mira, tenía. Sí. O sea, y es un punto que nos lleva a reflexionar que no era tan pobre como parecía, pero así él se estaba, ¿qué? Sintiendo. Pero ahora, ¿por qué no tomó los siervos antes para muchas otras cosas? ¿No? ¿Por qué no los tomó antes para decir, bueno, siervos, vamos a reunirnos y vamos a defender nuestras cosechas, vamos a defender nuestros ganados? Tenga usted un palo, tenga usted un arma, tenga usted bueno, lo que usa, una piedra, tenga, ¿cierto? Aquí, parémonos aquí a defender nuestra cosecha. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque exactamente no había empezado. Pero ahora ya, primero Dios llamó a Gedeón, y ahora Gedeón, ¿qué hizo?
¿Con cuántos empezó Dios? Ahora ¿cuántos iban? 11. Ve, ahora ya Gedeón no estaba solo. Y ya todos sabemos por la historia que luego Dios le habla a Gedeón y llegan a haber 32.000 hombres de todas las tribus que lo acompañan. Que viene otro pasaje muy interesante, ¿cierto? Y es que luego el Señor dice, bueno, son muchos, hay que agarrar. Fíjese, cogió tanta fuerza Gedeón que ahora ¿cuántos habían? 32.000. Tanto que Dios dice, no, hay muchos, ahora bajemos, le quedan como, bueno, ya esta es la historia que usted debe conocer, que Dios hace una prueba con ellos para ver quiénes siguen y quiénes no. El que tenga miedo que se vaya para su casa y quedan 23.000, ¿sí o no? Y luego esos 23.000 los pone a beber agua del río y quedan ¿cuántos? 300, que es con los que Dios finalmente libera al pueblo de Israel. Pero lo que quiero llegar es que ¿con cuántos comenzó Dios? Diga conmigo, ¿seré yo maestro? Deje de estar mirando al lado, mi hermano. Mujer que está acá. Deje de estar mirando a otro niño que está acá. Deje de estar mirando que Dios puede hacer con otro. Claro, Dios puede hacer cosas con otro, pero usted no se imagina lo que puede empezar a hacer conmigo, sí, con usted. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? ¿Qué siente que hace falta en la iglesia? Y el tiempo no me alcanza para contar de eso anécdotas. En una ocasión yo estaba también cuando estaba el pastor Jorge Ferrer diciendo, no, aquí falta, aquí se debía. Y yo inconforme con muchas cosas, cuando me di cuenta que Dios me estaba llamando era a mí para empezar a hacer la ayuda a Jorge Ferrer en aquel tiempo porque estaba muy solo. Yo estaba esperando que otro lo hiciera. Cuando me di cuenta que Dios me estaba llamando era, y mira, resulté ahora el pastor de la iglesia. Cuando ni siquiera pensaba en ese momento, ni pastor quería ser. A veces uno espera que otros hagan, pero el que tiene que empezar es uno. ¿Ok? Voy a invitar a que se coloque sobre sus pies. Sí, hola. Vamos a cantar juntos así. Mi vida es tuya. Dile conmigo al Señor. Tú la compraste. Mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Tú la salvaste. Tú la salvaste. Ahora vamos a decirle esto con nuestro corazón. Úsala, úsala, Señor, para tu gloria, para tu alabanza. Úsala, Señor. Vamos a decirle ahora, úsame, Señor. Vamos. Úsame, Señor, para tu gloria, para tu alabanza. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Vamos a decirle con nuestras palabras, Señor, ¿qué cambios quieres hacer en mi familia? ¿Qué cambios quieres hacer en nuestra iglesia? En un ministerio particular, en el trabajo donde estudio. ¿Cómo estoy yo, Señor, jugando en este lugar? ¿Qué quieres tú hacer conmigo, Señor? Ayúdame a derribar altares que yo tenga. Ayúdame a levantar altares hacia ti, Señor. Y usa mi vida, Señor. Úsala para tu gloria. Ayúdame a pensarme, a entenderme, a sentirme como alguien que tú puedes usar de manera poderosa, porque no sería yo, sino tú en mí.
Tú en mí, el que puede hacer cambios grandes. Tú con 5 panes, con 2 peces, que puedas alimentar a una multitud. Vamos a decirlo juntos una vez más. Úsame, Señor, para tu gloria, para tu gloria, para tu alabanza, para tu Él puede hacerlo, Él puede usarte más de lo que tú y yo podamos imaginar. Úsame, Señor. Vamos a decir una vez más. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Dile con tu corazón. Úsame para tu gloria, para tu alabanza. Úsame, Señor. Muy bien. Diga conmigo, ¿seré yo maestro? Dios quiere hacer cambios en muchas áreas donde tú estás. Y puntualmente ahora que estamos en la iglesia, tal vez seas tú quien, el que o la que origine cambios importantes en este lugar. No mires a otro, no mires al lado, tal vez eres tú a quien Dios está llamando. Así que vamos a dejar que Él lo haga con nuestra vida.